Hello guys, welcome to your English class. My name is Danny Abner and you are going to learn English with me. Today, we're going to see the Model 1 of English Aware 3. In this module, we are going to learn 4 tenses of the English grammar. We're going to learn present simple, present progressive, simple past, and past progressive. As vocabulary, we are going to learn verbs, personal care products, fruits, vegetables, things about the supermarket and the supermarket sections, and also about fast food. It's going to be an amazing lesson. So, let's get started. Lesson 1.1. Empecemos con la lección 1.1, The Farm. Vamos a comenzar con la lección 1.1, The Farm. ¿De qué creen que vamos a hablar en esta lección? Ok. Antes de iniciar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el presente simple. Tenemos 3 formas en el presente simple: afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmando algo, negando algo y preguntando algo. Recuerden también que en el presente simple cambiamos la forma del verbo cuando hablamos de las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. En español sería él, ella o eso. ¿Ok? ¿Cómo se cambiaban? Bueno, generalmente se le agrega una S al final del verbo. Y listo, ya tienes el presente simple dominado. For example, Romina exercises every day. You work in a big company. Esta es la estructura del presente simple en la tercera persona. La persona, he, she or it, más el verbo en el presente con una S, más un complemento. Para negar algo o para la forma negativa tenemos don't y doesn't. Don't lo utilizamos con I, you, we y they. I don't go to the school. You don't go to the school. We don't go to the school. They don't go to the school. Y utilizamos doesn't con las terceras personas. O sea, he doesn't go to the school. She doesn't go to school, and it doesn't go to school. Let's move on to the interrogative form. Para la forma interrogativa, utilizamos do o does al inicio. ¿Cuál es la diferencia? Utilizamos does cuando vamos a hablar de las terceras personas, he, she or it. En el ejemplo que tenemos aquí, como vamos a hablar de Romina, Romina es she. Por eso iniciamos con Does Romina exercise every day? Como pueden notar, ya no le pusimos S al final del verbo, porque esto se sustituye cuando utilizamos does. Cuando vamos a hablar de I, you, we y they, comenzamos la pregunta con do. Do you work in a big company? Do you work in a big company? ¿Trabajas tú en una compañía grande? Yo les recomiendo que tomen nota de este cuadrito de gramática. Les va a ayudar bastante. Ahora, vamos a movernos al ejercicio A. Rewrite the sentences in interrogative and negative form. Interrogative and negative
negative form. Ah, interesting. Number 1. Lucila makes cakes to sell. Lucila makes cakes to sell. En el inciso A vamos a escribirlo de manera interrogativa. ¿Cómo nos quedaría? Bien, vamos a ver. Si la regla dice que iniciamos cuando vamos a hablar de la tercera persona con does, nos quedaría de la siguiente manera. Does Lucila make cakes to sell? En la forma negativa nos quedaría de la siguiente manera. Lucila doesn't make cakes to sell. Okay. Número 2. We have English class on Tuesday and Thursday. Interesting. Les voy a ayudar con la forma interrogativa y ustedes van a responder la forma negativa. ¿Ok? Comenzamos con do, cuando vamos a hacer una pregunta. Do we have English classes on Tuesday and Thursdays? Ok. ¿Ya sabes cómo es en forma negativa? Vamos a escribirlo aquí. Let's move on to the vocabulary. Verbs in the farm. En el vocabulario vamos a aprender palabras para hablar sobre la granja o animales, o incluso palabras que no son muy útiles todo el tiempo. Listen to the words and repeat them. Yo les voy a repetir estas palabras. Like, become, begin, call, chicken cup, drive, end, grow, here, no, mean, move, need, pig pen, and take care. Utilizando estas palabras que están en la parte de arriba, vamos a responder correctamente con la palabra correspondiente las siguientes oraciones. John wants to. ¿Saben qué significa want? Want significa querer. Como estamos hablando de John, le agregamos S al verbo y nos queda John wants. Ok. John quiere. Ok, y luego dice a veterinarian when he grows up.
Parece que la respuesta correcta es become. ¿Ya sabes qué significa become? Significa convertirse. So John wants to become a veterinarian when he grows up. De la misma manera, vamos a escoger una de las palabras que tenemos arriba para seguir completando el ejercicio. Let's move on to reading and writing. Okay. El inciso A dice, read the text and circle the affirmatives. Okay, vamos a leer las instrucciones. Read the text and sentences. Underline the negative sentences. Underline with the wavy line the questions. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer el texto. Vamos a circular las oraciones afirmativas, subrayar las negativas y con una línea curva subrayar las preguntas. Voy a leer el texto ahora y ustedes pueden repetirlo para que escuchen cómo se leen las palabras y después subrayar, circular o con una línea curva subrayar las preguntas. Bob studies to become a veterinarian at the university. He loves animals and admits that taking care of them is his passion. Every day he drives his car to a farm. He doesn't want to move any closer because he likes to drive early in the morning. He begins his day by checking on the cows and horses. Then he visits the chickens in their cubs. Although he doesn't like pigs, he visits them in their pig pens. He always smiles and works hard. Do you need any help? He is always there for you. Pueden repetir varias veces el texto o pueden identificar las oraciones afirmativas, negativas y las preguntas. Vamos a movernos al ejercicio B. Vamos en este ejercicio a escribir 3 oraciones en el presente simple afirmativo para describir la imagen. Yo les voy a ayudar con uno. Y aquí vemos a Bob y vemos animales atrás. Bob loves animals. That's my description or my sentence. Bob ama a los animales. ¿Cuáles son las otras dos que vas a agregar? Ok, vamos a movernos al ejercicio número 5. Listening. Listen and check the correct pictures. Check. Vamos a palomear las respuestas correctas. Yo te voy a decir los tres oraciones y tú vas a darle check a las que consideres que se refiere lo que yo diga, ¿ok? I call my sister Mara every weekend. I call my sister Mara every weekend. Sam drinks a glass of milk after he gets up. Sam drinks a glass of milk after he gets up. And the last one, la última. Robert drives 3 hours every day. Robert drives 3 hours every day. Okay, let's move on to the speaking activity. In this activity, we are going to practice with our classmates. And we are going to exchange roles. Vamos a practicarlo con nuestros compañeros y vamos a intercambiar el personaje. Se lee de la siguiente manera. Good morning, Bob. Hi, Wendy. Do you need any assistant? Yes, I need some to take care of the sick animals in the veterinary. I want to become a veterinarian too. Great. Okay, guys, that's it. Goodbye. See you next class.